Anoche la ministra Lenia Batres Guadarrama emitió un mensaje que estaba previsto para las 8 de la noche y que retrasó unos minutos por la lluvia que estaba cayendo en la Ciudad de México. No dijo mayor cosa, nada extraordinario. Lenia Batres sencillamente y asumió un compromiso público de seguir trabajando desde la nueva Suprema Corte en beneficio de los mexicanos. Sí, lo escuché. También hizo una especie de corte que no está mal. Cualquier ejercicio de transparencia, cualquier ejercicio de un poder que fundamentalmente ha sido opaco, nunca va a estar mal. Habla primero de su rol personal y las decisiones que ella tomó con respecto a su seguro, con respecto a su salario, yo creo que no está nada mal. Está bien, yo creo que eso está bien. Acatando lo que la Constitución dispone. Así es, y además, pues es parte de un movimiento que postula la austeridad, o sea, de no estar linkando el diente a los presupuestos públicos. Ese es el tema. Luego también habla de sus resoluciones en lo que ella participó. Entonces ella también asume un compromiso público. Nosotros hablábamos, Álvaro, si tú recuerdas, con Héctor Alejandro Quintanar y con Fabricio Mejía, cuando platicamos en Radicales sobre la corte que viene. Una de las cosas en las que coincidíamos los cuatro es que era necesario que la Corte, más el poder enterito, el Poder Judicial, fuera mucho más transparente, más transparente, que se mostrara completito, que hubiera la forma de que ese poder, por ejemplo, yo creo que les hace falta, Álvaro, una gran plataforma que los transparente, que los obligue, por ejemplo, a mostrar el sentido de sus resoluciones. Que un ciudadano cualquiera diga, a ver, pues sí, la ministra fulana de tal, a ver, dice que es muy acá. A ver, quiero ver exactamente cómo votó el caso de esto donde estaba involucrado Grupo México. Los poderes, pues, los de verdad. A ver, esto de Salinas Pliego pasó por sus manos. ¿Cómo estaba? ¿En qué sentido venía su...? Entonces, todo eso, yo creo que el ciudadano, y te voy a decir una cosa, le conviene a la Corte, le conviene al Poder Judicial en su conjunto impulsar esa transparencia. ¿Por qué? ¿Cuál fue el principal problema, el principal obstáculo, digamos, a la hora de que los ciudadanos fuéramos a votar? ¿Cuál fue? Que no conocíamos a los personajes. Entonces necesitamos acostumbrarnos los ciudadanos a que ahora votamos también al Poder Judicial y que queremos informarnos. Entonces, al mismo Poder Judicial le conviene ser transparente para que muestre a los hombres y a las mujeres que forman ese poder y en qué sentido las decisiones que van tomando. Entonces yo creo que va a ser muy importante que en el futuro inmediato eso suceda. Y ojalá, digamos, que suceda. Todo esto a partir de lo que contaba ayer la ministra Batres Guadarrama, que yo creo que es lo mínimo que puede hacer un ministro, lo mínimo. Naturalmente, sobre todo en el inicio de esta nueva fase del Poder Judicial de la Federación, que marca un antes y un después en este poder del Estado. Los nuevos ministros, las nuevas ministras, van a tener que diferenciarse con toda claridad, van a tener que contrastar la conducta que tuvo la Corte que está ya de salida, y no solamente en términos de sus resoluciones, su propio comportamiento ante los ciudadanos, incluyendo si no están dispuestos a utilizar el atuendo tradicional de los juzgadores, de los ministros de la Corte. Utilizan toga,
porque es una disposición legal, no hay que perderlo de vista. No es un asunto de gusto. Si hay que modificar esa disposición legal, pues que se modifique para que cada quien vista como quiera vestir, pero no es un capricho, es una disposición legal. Pero deben transparentar absolutamente todo, porque es una nueva corte. Tiene una integración de izquierda, la tiene, en la medida en la que las trayectorias de la mayoría de los 9 ministros y las 5 ministras claramente tienen una orientación de izquierda, de militancia política, inclusive es el caso de Lenia Batres. Sí, claro. Es el caso también no es el caso de Yasmín Esquivel, ella no perteneció a Morena, como sí Loreta Ortiz Alf, o sea, y la propia Lenia Batres. Entonces, tienen cada uno de ellos una trayectoria, una formación identificada con las causas de la izquierda. Como decíamos en Radicales, ahora, por supuesto que no van a por su propia formación y por su propia militancia, por su propia trayectoria en la izquierda, no van a buscar perjudicar a quienes no piensan como ellos. Están obligados, por supuesto, a impartir justicia de una manera, efectivamente, también con base en la Constitución y con base en las leyes. Y en ese sentido hay un muy claro contraste con la Corte que va de salida, sí, particularmente sí, antes de que llegaran estas 3 ministras, Alejandro, sí, que contendieron para estar otro periodo. Era una corte profundamente conservadora. Bueno, la de Zedillo. Sí. Y la de antes. Sí. Bueno, de hecho, Álvaro, recuerda, conversábamos hace rato el tránsito o la ruta de la corte, al menos en el siglo XX y lo que va del XXI. La corte de Porfirio Díaz cruza la revolución completita, se la brinca. Una corte, imagínense ustedes, la corte de Porfirio Díaz brinca completita la revolución, ultraconservadora, hasta que es disuelta en 1914, en el 14. Luego viene la corte del Constituyente. De 1917. 1917, que también es conservadora. Sí. Una corte conservadora. Y luego se acomoda al PNR. Al Partido Nacional Revolucionario. Sí, es el PNR, el primero, ¿no? 1929 con Plutarco Elías Calles. Y luego se acomoda. Y luego viene el presidente Cárdenas y él hace un cambio. Una reforma. 1935. En el 35, reforma, pum. Se mueve hacia la izquierda porque lo acompaña. Es una corte que lo acompaña en varias de las decisiones. Se mueve con Cárdenas. Pero inmediatamente cuando se va Cárdenas, se regresa otra vez a ser conservadora. Con Manuel Ávila Camacho. Pero sí, es verdad. No, y se vuelve ultra. Con Miguel Alemán. Y es una corte que se va haciendo todavía más de derecha. Bueno, ¿qué papel jugó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el gobierno represor y asesino de Gustavo Díaz Ordaz? ¿Qué papel jugó la Corte con los líderes del movimiento del 68? ¿Qué papel jugó la Corte ante los excesos del ejército y de las fuerzas policíacas en el gobierno, no solamente de Gustavo Díaz Ordaz, sino en el gobierno de Luis Echeverría, que de manera ilegal, de manera extrajudicial, desapareció, torturó y asesinó a muchos militantes de izquierda, no solamente quienes se levantaron en armas, y claro que cometían delitos levantados en armas,
matando inclusive. Lo que hizo el gobierno fue crear cuerpos paramilitares, de manera particular uno, la Brigada Blanca, integrada por soldados, por miembros de la Dirección Federal de Seguridad, la sanguinaria policía política del régimen, las procuradurías, ¿para qué? Para tener permiso de matar, para tener permiso de desaparecer, para tener permiso de torturar. ¿Y qué hizo la Corte? Nada. ¿Qué siguió haciendo la Corte en el gobierno de López Portillo? Nada. ¿Qué siguió haciendo la Corte con Miguel de la Madrid? Pues la Corte de Miguel de la Madrid en realidad es la que disuelve Ernesto Zedillo. La Corte para de Miguel una de la Corte Madrid. profundamente conservadora y neoliberal. Sí, claro. Hasta esta reforma, Alejandro. Claro. O sea, el neoliberalismo, más bien lo vería al revés, fíjate. El neoliberalismo le cae de perlas a una corte que de por sí era profundamente de derechas, que siempre en México fue de derechas. O sea, pues la corte cuando vio llegar el neoliberalismo dijo, pues qué padre, bienvenidos, nosotros aquí estábamos, este era nuestro bastión. O sea, fue nuestro bastión todo el siglo XX, bienvenidos, qué bueno que ya recapacitaron y ahora son de derechas. Por el bien de todos, primero las élites. Vénganse, vámonos. Y tal cual. Hasta hoy. Hasta el año pasado, cuando se produce la reforma. No, hasta ahorita. Bueno, todavía no se van. No, bueno, y dentro de 3 meses que estarán todavía quienes fueron los quienes no participaron en esta elección del domingo. La Corte comienza a funcionar, la nueva Corte, el 1 de septiembre de este mismo año. Falta todo junio, todo julio, todo agosto. ¿Sí? 3 meses todavía, en un lapso en el que la Corte y otros ámbitos del Poder Judicial de la Federación puede hacer de las suyas. Sí. De negarse a librar órdenes de aprehensión contra delincuentes, o dejarlos libres. O hacer lo que hicieron ahora con Abarca, Álvaro. En efecto. No alcanzamos a comentarlo ayer, pero el principal involucrado, creo yo, el nombre más notorio de todos, es el del alcalde José Luis Abarca. José Luis Abarca y su esposa, que participan en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este señor perredista, Pues sí, ¿no? Del sí, PRD. Sí, sí. Aunque ahí ya no importan mucho los partidos. Pues este tipo de personajes, pues más bien se van colando en los partidos y punto. Pero este hombre, de repente, Álvaro, cuando faltan 3 meses para que este poder sea transformado por una nueva opción, votada por millones de mexicanos, por 13 millones de mexicanos, pues lo absuelven. Sí, un tribunal colegiado de apelación Jódela. de Tamaulipas, pues sí, ya ratificó la sentencia que ya había emitido con base en un amparo un juez y absuelve efectivamente a José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala Guerrero, en la noche del 26 y madrugada del 27, cuando desaparecen los 43 normalistas de Ayotzinapa. La sentencia fue dictada el 22 de mayo y el tribunal determinó ratificar esta sentencia que fue dictada por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas. Es, en este sentido, pues un fallo, una ratificación de una absolución de un implicado directísimo en la desaparición. Es una de las razones por las cuales
la gente exigió que efectivamente el Poder Judicial sea renovado como ocurrió este domingo. Todavía Abarca enfrenta una condena de 20 años de prisión por un homicidio, por el homicidio de Justino Carvajal Salgado. ¿Dónde lo mata Allá en Iguala, antes, en 2013. Es correcto, sí. En 2013. Así es. Sí, entonces, ahora está preso por homicidio, no para nada vinculado, ya no, absuelto ya por la desaparición de los 43, a pesar de que la Policía Municipal de Iguala, bajo sus órdenes, participó en el operativo de desaparición y también de asesinato, porque no solamente fueron 43 desaparecidos, sino fueron asesinados los jóvenes de fútbol, los avispones, en la noche, el joven desollado también, normalista de Ayotzinapa, a manos de policías de Iguala y de otros municipios del estado de Guerrero. Hijo, mano, qué barbaridad. Bueno, pues eso es lo que está sucediendo. O sea, lo que estamos viendo ahora mismo, pues es una evolución de un poder que México recuerda o relaciona con atrocidades, Álvaro. Como esta. O sea, que México relaciona pues con servirle a los poderosos, que México relaciona con entregar la justicia al que tiene dinero. A eso está relacionado. Ahora, el reto para los que llegan, para los que vienen, es enorme, porque esa percepción la tienen que transformar pronto. No hay manera de que, como decimos aquí, de repente, pues, temas como por ejemplo el de seguridad, pues se entiende pues que tenga una evolución, o la economía, o los presupuestos, o los ingresos, o la misma recaudación, pues son procesos que toman tiempo. Pero esto es decisiones de hombres y mujeres que han prometido que van a transformar ese poder, y yo espero que le cumplan al mexicano común rápido, de manera poderosa, Álvaro. Por cierto, sobre el caso de José Luis Abarca, sí, Alejandro, el ex subsecretario de Gobernación y responsable del esclarecimiento del caso de los 43 de Ayotzinapa, Alejandro Encinas, reaccionó ante la decisión ante la exoneración de Abarca con una opinión que dice: ahora resulta que no hay responsables de la desaparición de los estudiantes. Este es el mejor ejemplo de por qué es necesaria la reforma al Poder Judicial. Y hace un rato, dice Alejandro Encinas, primero liberaron a los perpetradores, ahora exoneran a los responsables. Porque en efecto, en ese mismo tribunal, Alejandro, en Tamaulipas, dejaron libres a decenas de los implicados en la desaparición. Por el tema de tortura y... Claro. Entonces, es parte del pues de esta práctica terrible en el Poder Judicial de la Federación. Sí, pues es básicamente quien tenga dinero, Álvaro. Te sorprendería saber que casos así súper visibles como este y como otros muy visibles terminan siendo centaveados. O sea, casos así que son icónicos ante la opinión pública, que generan o que se presentan pues desde el Ejecutivo como pues un logro, pues haber realizado la investigación, haberlos encontrado. Casos de corrupción, por ejemplo. Yo me sé uno de aquí de la capital que te mueres. ¿De la Ciudad de México? De la Ciudad de México. ¿Del Poder Judicial de la Ciudad de México? Hijo, Álvaro, que te caes de espaldas, de verdad. O sea, un caso súper público, centaveado. Y les vale, o sea...
como está en tal desprestigio el Poder Judicial, están que dicen, pues, ¿qué? ¿Uno más qué? Es como los que se juntan para aventar bolas de lodo, o de cosas más feas, pues, ¿qué les vale? Pues perfectamente, pues ya trae las manos llenas de lodo, ¿qué tiene? ¿Otro más? Bueno, como los jueces que descongelaron las cuentas de la esposa de Genaro García Luna. Al final, las de García Luna. Al final de García Luna. Uno de los casos icónicos, el día anterior a que absuelven, perdón, a que sentencian a García Luna, el día anterior le liberan las cuentas. ¿Quiénes son? Pues fue el 17º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, integrado por los magistrados Rolando González Licona, Eduardo Baltasar Robles y Amanda Roberta García González, pues liberaron las cuentas de García Luna. Imagínate, Álvaro, lo que significa este poder para las comunidades indígenas. Imagínate lo que significa para la gente más pobre de la montaña de Guerrero, la gente más pobre de los Altos de Jalisco, Alejandro. Sí, hombre. No solamente de los pueblos originarios. Imagínate lo que pasa en los pueblos de Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, lo que pasa o sea, imagínate, no solamente la discriminación, el abuso, el despojo, es un poder podrido y culpable asociado con oligarcas, es parte en fin, pues ese es lo que hay. Aunque fíjate, hoy justamente la presidenta Claudia Sheinbaum se refiere a quien se perfila para presidir el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver si hay hoy habla justamente la presidenta sobre el ganador del mayor número de votos en la elección judicial del domingo. Escuchamos cómo lo dijo. Yo dije que había la posibilidad, de acuerdo como estaba la Constitución, que pudiera ser mujer, pero el mismo día de ayer dije, esto le toca determinando al Instituto Nacional Electoral. Y el instituto pues lo que define es que no, que es el que tenga mayor número de votos, y nunca planteamos algo distinto, sino lo que se habla es que este año son 5 mujeres y 4 hombres, porque son 9 integrantes de la Corte. Entonces toca 5 mujeres y 4 hombres. Cuando se vuelva a elegir la Corte, pues tocará 5 hombres y 4 mujeres. Entonces, me da mucho gusto que el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea un indígena mixteco de Oaxaca, un muy buen abogado. Tengo el privilegio de conocerlo, no solamente sobre temas relacionados con los pueblos originarios, sino en general. Tiene un amplio conocimiento, es un hombre modesto, sencillo, pero no por eso con una enorme inteligencia y sensibilidad social. Entonces nos da mucho gusto. La verdad que, a ver si ponen cómo está, si ya quedó el conteo completo del INE. A ver. ¿Cuántos votos tuvo al final? A ver si viene abajo. 12. La participación ciudadana, 12.91%, o sea, casi 13%. Y las actas computadas, ¿qué porcentaje de actas son? ¿O de boletas?
Aquí está, actas, 99.8%, o sea, prácticamente ya terminaron. Vamos abajo. Aguilar Ortiz Hugo. Votos, 6.078.082 votos. Solo Hugo sacó más votos que el PRI en el 2024. Bueno, vienen nombres primero, ¿eh? Figueroa Mejía. A ver, bajen. Hombres. Vamos ahí, primero los hombres y luego Figueroa Mejía Giovanni Azael, 3.6 millones de votos. Espinosa Betanzo Irving, 3.471.746. Guerrero García Aristide Rodrigo, 3.470.410. Y de Paz González Isaac, 2.819.967. A ver, ahora sí, mujeres. Batres Guadarrama Lenia, también creo que tuvo más votos que el PRI, 5.744.290. Esquivel Moza Yasmín, 5.194.044. Ortiz Alf Loreta, 4.919.043. Ríos González María Estela, 4.613.018. Y Herrerías Guerra Sara Irene, 3.152.275. Ese es el resultado de la votación y el presidente de la Corte es Hugo.